Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy está solamente el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien. Acá arrancando hoy un programa donde el profesor López no está. No está, pero va a estar, ¿eh? Está como así en espíritu. Sí, está en espíritu y en palabra va a estar en un ratito. ¿Sí? Sí, sí. ¿Usted dice? Créame que sí. Ok. Bien, hoy estamos... Creo que usted y yo somos los más modernos el día de hoy, ¿no? Con la música. Sí, claro. Sí, claramente, ¿no? López demostró sus gustos antiguos, anquilosados. Anquilosados. Yo Así es. vio que salí de mi conservadurismo Tory. Sí. Ahora estoy en algo un poco más moderno. Yo mantengo mi constancia ecléctica. Ok, perfecto. Sí, porque es verdad. La vez pasada tuvimos un tango. Sí. Y hoy vamos a algo un poco más moderno. Más modernoso, Sí. Bastante más modernoso. Bastante. ¿Por dónde arrancamos? Dígame usted, ¿qué tiene ganas? Yo tengo Coldplay, tenemos Beastie Boys Sí. y tenemos R.E.M. Sí. ¿Qué tiene ganas de arrancar? Lo mío es muy tranquilo. ¿Y arranquemos por ahí? ¿Arrancamos con lo tranquilo? Sí, claro. Bien, vamos con Coldplay haciendo The Scientist. Que es el tema del día. Exactamente. Muy bien. Volvemos aquí a Partida Doble. Profesor, tenemos una nota grabada. ¿Dónde fue? Cuénteme un poquito de qué se trató. Bueno, grabamos ayer una nota con Andrés y Fernando Peirano. Fernando, ustedes, bueno, después los vamos a presentar, pero Fernando tiene la extraña virtud de dedicarse a un tema, digamos, muy estructural, pero de mucha vigencia coyuntural, que es el tema de la política de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Okay. O sea, ahí hay un tema que hace al futuro, pero también sabemos que las discusiones de coyuntura afectan enormemente la situación de los investigadores y la gente que se dedica al tema. Tiene la extraña virtud de haber pasado por la función pública, él fue subsecretario en el ministerio, así que tiene esa visión. Bien. Y actualmente está asesorando cámaras empresarias, entonces tiene esa doble pertenencia. Okay. Y que lo hace muy rico, ¿no es cierto? Buenísimo. Bueno, vamos a escucharlo ahora en unos minutitos, ya volvemos cuando termina la primera parte. Dale. Aquí estamos con Fernando Peirano, que es profesor aquí en Economía Internacional desde hace varios años y entre otras cosas fue subsecretario, ¿no? de política de ciencia y tecnología en el MinCit. Eso es. Y actualmente está en la UIA como director del Departamento de Tecnología. Sí, vicepresidente es el cargo, pero sí, estoy colaborando con la Unión Industrial Argentina en temas de Industria 4.0, como también con ADIMRA, la Asociación de Empresarios Metalúrgicos, y su red de centros tecnológicos. Bueno, así que ya tenemos varios temas solo con nombrar el listado de funciones para charlar. Y por ahí podemos empezar con ciencia y tecnología, porque Fernando, aparte de haber sido subsecretario, estudia esos temas desde que lo conozco hace mucho tiempo. Y entonces quizás... Arrancar con una situación de coyuntura, como ve la situación. Claro, en materia presupuestaria y de políticas en el rubro, ¿no? Bien, primero aclaro
estudio esto hace mucho tiempo por culpa tuya, Andrés. Así que bueno, no, pero es muy interesante la agenda de entender los procesos, de cómo se generan las ideas, se transforman en innovaciones y cómo eso se articula con el desarrollo. Y puntualmente, bueno, hoy vivimos una coyuntura muy complicada, una vez más en Argentina, sobre los temas de ciencia y universidad. El emergente habitualmente es el tema presupuestario. Hoy creo que hay una combinación de restricciones que se van agravando, pero también de una perspectiva bastante negra, digamos, respecto a las posibilidades inmediatas de recuperación, porque yo creo que si hay una situación de restricción pasajera, bueno, tanto nosotros como las instituciones están acostumbradas en nuestro país a superar estos baches, pero esto no parece ser un bache, parece ser más bien un reacomodamiento de la importancia relativa de la ciencia y la universidad dentro del Estado argentino, del presupuesto, y creo que eso genera la reacción que hoy se manifiesta en paros, en ganar la calle, en distintas cartas que directores del CONICET han presentado. Y bueno, esto habla de, yo digo muchas veces, de una triple crisis: una crisis presupuestaria, una crisis en el plano de las instituciones y una crisis en el propósito. No queda muy claro, en especial desde el mensaje hoy del gobierno, para qué tener ciencia y tecnología en la Argentina. Entonces eso me parece que mueve a toda una comunidad que se ha articulado y que ha crecido en los últimos años y que hoy tiene banderas y referentes muy claros a hacer sentir su voz, a reclamar su espacio, y bueno, en eso estamos lamentablemente una vez más en Argentina. Sí, yo no sé hasta dónde, no sé hasta dónde diría que no está claro hacia dónde vamos. Más que nada no está claro qué es lo que el gobierno quiere. Yo no estaría tan seguro que el gobierno no quiera tener ciencia y tecnología. No sé, hay algunos que sí, otros que no, pero lo que sí diría es que no hay una expresión clara de qué es lo que quieren hacer, digamos. Y un poco en los conflictos que hubo desde el primer año de gobierno, hay como esta cosa de idas y vueltas o de avanzar en una dirección y después tratar de renegociar y volver para atrás, ¿no? Yo no sé cómo lo ves vos, pero yo siento eso, que no hay una expresión clara por parte del gobierno de qué es lo que se quiere hacer. Sí, creo que no es ajeno a esta agenda de ciencia y universidad. Creo que en general hoy no hay una narrativa, una proyección muy clara de cuál es el plan de desarrollo para Argentina, qué lugar en el mundo. Había quizás una, pero han pasado un montón de cosas y los supuestos se han caído todos, y creo que hoy estamos un poco en esa fuerte incertidumbre. Yo a lo que me refiero con que no queda muy claro desde el gobierno para qué ciencia y tecnología, me refiero fundamentalmente a dos cosas. Un poco se ha enmarañado y se ha confundido el tema de los emprendedores, lo que es la modernización con lo que es hacer ciencia. La verdad son dos cosas distintas, en algún punto se tocan, pero el proceso de gestación de un emprendedor y de un equipo de ciencia son dos trayectorias distintas. En especial la ciencia es, además, por definición, de esfuerzos acumulativos, colectivos, que requieren, digamos, una validación de pares, etc. El emprendedor es principalmente individual, disruptivo, que tiene su validación en el mercado, etc. Son dos universos que tratan sobre ideas, que tratan sobre la modernización de una sociedad, pero que corren con reglas diferentes. Y el gobierno entendió como que había una sustitución entre una cosa y la otra, que se podía reemplazar la ciencia con los emprendedores como motor del cambio. Posiblemente hay que tener ambos y hay que discutir la proporción, pero hay un sector que claramente había sido convocado y jerarquizado en el gobierno anterior, que hoy se siente un poco desclasado o que perdió protagonismo. Esto me parece para mí bastante nítido, y también creo que hay un mensaje hacia la universidad también.
digamos, es importante la educación pública, pero se cuestiona a veces las instituciones y se cuestiona a los que hacen esas instituciones. Entonces, me parece que ahí hay un tema a resolver que, repito, en un contexto de abundancia de recursos sería una discusión para los especialistas, pero hoy tiene resuena mucho más porque, bueno, le da marco a una lectura de las prioridades que uno puede hacer en cualquier sociedad, como es el presupuesto. Claro. Yo estoy muy de acuerdo con esto de los emprendedores y de hecho tengo los varios papers que quiero escribir algún día tiene que ver con este mito del emprendedor, pero salgamos por un momento de eso. A mí una parte, yo coincidiendo con buena parte de lo que decís, creo que hay, para los que venimos estudiando estos temas, como vos sabés, quizás se nos plantea una cierta incomodidad, por decirlo de algún modo, porque está claro que la manera de resolver los problemas no es bajando el presupuesto en ninguna, no puede ser una manera, ¿no?, digamos, de resolver las cosas, pero también sabe, y vos quizás como tu experiencia en la función pública te habrá o no reafirmado, que el sistema científico-tecnológico en Argentina y quizás muchos países de América Latina tiene algunos problemas para traducir, por ejemplo, el potencial científico en potencial tecnológico, etcétera, que sí, digamos que esa imagen de que al final ¿para qué queremos hacer tanta ciencia? También los propios que hemos estudiado esos temas hemos marcado problemas de vinculaciones y orientaciones digamos de las investigaciones, etcétera. ¿Vos pensás que digamos que hay un espacio para discutir también eso, o que en este contexto de crisis en realidad no es el momento para dar ambas discusiones en simultáneo? Y a ver, son dimensiones a veces distintas. Necesitamos un sistema más sofisticado, no un sistema más chico. Uh-huh. Y esto lo podemos ver en cualquier comparación internacional, en cualquier referencia que tomemos. La aposta era hacer más sofisticado un sistema que había crecido, no reducirlo ni apartarlo. Entonces me parece que son como dimensiones distintas sobre una misma agenda. A mí me parece que en sofisticación hay muchísimo, y esto se refiere desde discutir la institucionalidad, el sistema de evaluación, los actores de ese sistema. A veces no son contratos o acuerdos para la vinculación, sino que faltan esos eslabones complementarios en la cadena que llevan de una idea a un resultado concreto en materia social o productiva. Entonces me parece que hay una enorme agenda pendiente, quizás incluso los mejores capítulos sobre la ciencia y la tecnología en Argentina no se habían escrito, pero me parece que eso se desdibujó y me parece que hoy estamos embarrados en otra cosa y que hay una necesidad de ir al rescate de cosas que están en marcha, porque yo creo que buena parte de los conflictos hoy en términos presupuestarios tienen como protagonismo siempre el salario, pero no es el salario lo más afectado hoy, sino es todo lo que complementa la actividad de la investigación. Entonces me parece que ahí hay un rescate a hacer, porque si no quedamos con gente paga que no puede ejercer todas sus tareas por falta de recursos. Ahora, vos hablabas de la relación con los emprendedores, ¿no? Contame un poco tu experiencia. ¿Quién es el encargado de hacer el puente? ¿Es el gobierno nacional o hay una intermediación a través de los gobiernos locales? ¿Cómo era cuando vos estabas en el ministerio la relación con las áreas propias de las provincias y con los emprendedores? ¿Era directa con los emprendedores o cómo articulaban ustedes? Mira, a ver, mi experiencia diría que todo este juego es un juego público-privado, un juego donde en alguna fase del proceso el conocimiento como bien público tiene protagonismo, pero en otra fase del proceso es necesario esa astucia y esa capacidad de tomar riesgo del sector privado. Uh-huh. Y hay bienes complementarios que son fundamentales para rodear y potenciar a las ideas. Entonces, como esto es un proceso complejo, un rompecabezas, que más que un rompecabezas a veces parece un Tetris, porque va cayendo la próxima pieza y hay que acomodarla. Y es caso por caso. Y es un poco, ahí está, caso por caso, pero yo creo que por eso es muy importante el ejercicio de la planificación, como marco general para saber dónde van a estar las autopistas y dónde van a estar los caminos de tierra.
Y entonces ahí me parece que la planificación reinterpretada no, y esto es un ejercicio interesante, no un Estado que dice a cada uno qué tiene que hacer, sino un Estado que escucha propuestas y que las va ensamblando y va dándole un sentido colectivo. Esto quiere decir que es muy importante que en cada rincón del país, en las provincias, tengan capacidad de formular proyectos, de entender cuáles son sus potencialidades y cómo los pueden expresar, y ahí sí un Estado nacional que genere condiciones, movilice recursos o le dé una consistencia y que también diga esto es prioritario y esto no. Pero me parece que es una planificación entendida quizás de un modo distinto a lo que fueron en los años 50 o 60, pero es indispensable. La política pública se jerarquiza, se potencia, tiene más alcance cuando tiene esta expresión explícita que significa la planificación. Ahora, ¿a vos te habrá pasado que de enfrentarte con funcionarios de los gobiernos provinciales que son incapaces de generar un proyecto, ¿no es cierto? Es cierto, eso pasa, por eso te puedo contar, además de, creo que el plan Argentina Innovadora 2020, de las cosas interesantes que tiene, es que además fue complementado por otras acciones para construir. Nosotros lo que no éramos especialistas, ni fue ese equipo especialista en ningún tema en especial, sino en construir metodología, tema que tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado tenemos muchas debilidades, ¿no? De construir metodologías que sumen los esfuerzos. Y entonces, bueno, en su momento cuando chocamos con esta realidad que vos describís, que no sé si es generalizable, si es el 100%, pero existe, también pusimos en marcha algunos programas como el PAR, que era pagarle a 2 personas por provincia para que full time hagan esta tarea de a 2, porque también para saber que su desempeño era un desempeño que representaba compromiso con la tarea y no que estaban haciendo otras cosas, y me parece que fue muy bien recibida. Eso después hoy se ha traducido en otros instrumentos. En la provincia de Buenos Aires está el de clínicas tecnológicas, en 3 de febrero hay experiencias muy interesantes que son un poco tomar el guante de esa primera idea y se han continuado, pero es indispensable tener un especialista hoy que sepa, digamos, tener esa mirada para decir este potencial se puede traducir en esto y aprovecho este instrumento del gobierno nacional. Identificando contrapartes razonables del otro lado, ¿no? Tal cual. Nos queda solo un minuto para la primera parte, pero quizás lo seguimos después del corte, pero se habla mucho en los diarios, en los medios de política científica, pero también este gobierno ha hecho cambios en materia de política tecnológica, en particular, por ejemplo, anulando el mecanismo de ANR que durante mucho tiempo fue usado y que de hecho tiene hasta evaluaciones incluso en Argentina, a las cuales algunas he participado yo, donde se mostraba que ese era un mecanismo que funcionaba. Sin embargo, el gobierno, ¿no?, ha decidido cambiar todo y volver al sistema de créditos, que en realidad era de los 90 se había empezado a usar y luego se dejó a un lado. Si querés, Fernando, después del break nos contás qué opinás de esta modificación, que no es tanto, no sé si tanto de cantidad de presupuesto, pero sí de la modalidad de otorgamiento de los fondos. Primera parte de la entrevista, sonó muy interesante. Y es una muy linda reflexión de alguien que tuvo experiencia de estar en el gobierno, ahora está fuera del gobierno y tiene que ver cómo es la situación del sector sobre el cual trabajó estos últimos años, ¿no es cierto? Exactamente. Y es muy interesante, sí, claro. Estimado, vamos al noticiero, después volvemos con un poquito más de música y la segunda parte de la entrevista, si le parece. ¿Sí? Vale, vamos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA.
Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Seguimos con un poquito más de música. A ver, ¿qué quiere poner? Tenemos R.E.M. y Beastie Boys. Y me parece que esta mitad es para Beastie Boys. No quisiera terminar con Beastie Boys porque Sí. terminamos muy alto y después hay que ir a comer. Claro, entonces vamos ahora con Beastie Boys. Sí. Ok. Qué eclécticos que son los Beastie Boys, ¿no? Sí, porque van saltando de un esquema a De un otro, de un género estilo a a otro. Hablábamos recién, parecía que empezaba como si fuera Frank Zappa y terminaba con un rap violento. Con un rap fuerte aparte. Fuerte. Sí, se lo nota hasta contestatario. Muy interesante. Mira. Segunda parte de la entrevista, que tiene Así que es. ir muy arriba, porque fuimos con Beastie Boys Y vamos. y debería ir arriba la entrevista. Así que... Ahora vamos por temas más estructurales, pero va a ser bien interesante. Buenísimo, y ya volvemos. Estamos de vuelta con Fernando Peirano y dejamos una pregunta picando. Sí, mira, me parece que efectivamente hay que pensar, si no es por presupuesto, por qué fue que se descontinuaron los subsidios, los ANR a empresas. Pensemos que Argentina, casi 6.000 empresas habían tomado estas ayudas del Estado, habían llevado adelante un proyecto evaluado por alguien externo y que era un proyecto de esfuerzo tecnológico, de esfuerzo en ingeniería o de innovación incluso, y es muy importante. Y creo que el desafío en Argentina era ver cuánto tardábamos a tener 12.000 empresas que hayan usado estos instrumentos y hecho estas experiencias, y no justamente cortar esto que no se terminó de entender nunca por qué era, si no es porque presupuestariamente realmente no tiene injerencia. Y ahí me parece que vos decías, se propusieron créditos, pero la verdad la respuesta es muy lenta porque se ha desarmado algo para no sustituirlo rápidamente por otra cosa. Yo creo que en Argentina tenemos que aprender dos cosas de esto. Uno, la importancia de la evaluación. Debemos resolver cosas muy complejas con un menú muy estrecho de instrumentos. A veces incluso alguno en el extremo piensa que el tipo de cambio es la discusión de todo y la solución de todo, y creo que justamente tenemos que convencernos de lo contrario. Argentina tiene muchos problemas muy complejos, no vamos a resolverlo con un menú estrecho, casi con un menú de plato fijo, sino que tenemos que tener todo el abanico. Hay que tener subsidios, hay que tener créditos a tasa por debajo de la de mercado, créditos a tasa de mercado, etcétera. Hay que tener más menú y hay que tener, por lo tanto, instituciones capaces de administrar ese menú complejo. Nada, lamento que no vayamos por ese camino, que es un poco el que indica la experiencia, las enseñanzas, las lecciones de otros lugares. Sí, acá hay que aclarar que para los que conocen la literatura saben que esto que estamos hablando no son cosas, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial estarían avalando esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Digamos, no es algo extraño ni propio de hecho, de... hay que reconocer que la paternidad de la agencia como institución para manejar esta complejidad y del instrumento, en especial ANR, es muy mainstream, viene y se discute en Washington, viene del BID y del Banco Mundial. Entonces, digamos, es como... Y comenzó en el gobierno de Menem, ¿no? Digamos. Claro, exactamente. Tiene 20 años la agencia, pero creo que la agencia es uno de los espacios cuando querramos pensar otro Estado, que es una gran pendiente, ¿no? Como
repensamos nuestro Estado, la agencia tiene muchos aspectos positivos, porque es una institución que ha sabido hacer un ciclo de plantear instrumentos, evaluarlos, tomar esas evaluaciones y rediseñarlos y volver a implementarlos. Creo que es a veces un ABC, pero que en nuestro Estado argentino es un faro un poco de cómo debería trabajarse. Claro. Cambiemos un poquito de tema porque dijimos que Fernando estaba en la Unión Industrial Argentina y en todo mientras hablamos el mundo se mueve y la industria se mueve hacia lo que se llama Industria 4.0. ¿Nos puedes contar un poco qué significa la Industria 4.0 y qué repercusión tiene para nosotros? Bueno, a ver, una definición rápida es pensar que hay un conjunto de herramientas tecnológicas, de formas de trabajo que se han venido madurando y que en pocos años se están convergiendo, es decir, se están combinando para dar una nueva plataforma de trabajo a la industria y cambiándole también la cara a la industria, porque hasta hace poco quizás la industria, sobre todo en Argentina, parecía algo más del pasado, una mochila que teníamos, y hoy en Europa la industria es motor de productividad, es uno de los sectores que está transformando y modernizando las economías. Y esto se debe básicamente por la digitalización. La digitalización, también la automatización, los robots, el aprovechamiento de los datos. Y el gran desafío para Argentina, que es un país semi-industrializado, es decir, que ya tenemos una industria, es cómo reconocer lo que tenemos y ayudarlo a que esté en sintonía con las mejores prácticas que hoy hay. Esto exige una lectura conceptual, primero que cualquier otra cosa. Tenemos que hacer una lectura propia de qué es la industria 4.0, es decir, abrir esa caja negra, ver qué herramientas hay y cuáles nos van a ayudar en nuestro país a llegar a ese nuevo estándar de la industria. Y hay que hacerlo no solo bien orientados en dirección, sino en términos de oportunidad. No vale hacerlo 20 años después, ni hacerlo perdiendo la industria que tenemos. Me parece que mientras tenemos este otro gran lío que hablábamos en la primera parte, tenemos también que mirar hacia adelante y desentrañar cosas complejas. La otra vez estuvimos hablando con Fernando de esto en una charla por otro tema, y quizá la gente se queda con la idea de que industria todavía sigue significando puramente lo manufacturero en un sentido tradicional, pero ustedes en realidad tienen una visión más amplia, ¿no? Digamos, en el sentido de cadenas, ¿no? En fin. Sí, creo que todo lo digital también está borrando esa frontera entre lo manufacturero, el servicio, incluso hay una articulación posible con el agro, porque buena parte de todo este soporte a la nueva forma de producir va a estar asociado a nuevos proveedores, a nuevos servicios, y muchos de esos servicios en Argentina hoy están haciendo punta no en la industria sino en el agro. Entonces esto nos pone frente a una realidad que se conocía hace tiempo, pero que ahora parece cada vez más determinante, es que para tener algo de valor, para obtener valor, quedarse con una porción interesante de la torta en el ámbito de la producción, es determinante poder manejar y dominar técnicamente los procesos. A veces esto quiere decir saber de nuevos materiales, a veces quiere decir saber de genética, a veces de biología, a veces de manejar información digital. Si uno no tiene este dominio como país, como empresa, va a participar en el sistema productivo, pero como en el peor sentido de la maquila. Vamos a estar trabajando sin llevarnos una recompensa significativa. Entonces, para evitar este destino, que va a ser un destino donde va a haber en muchos países manufactura sin necesariamente desarrollo, tenemos que avanzar y articular con esto que hablábamos en la primera parte: cómo construimos sistemas de ciencia y tecnología, cómo impulsamos la innovación y cómo hacemos una buena lectura de estos cambios para encontrar nuestras oportunidades, porque si vamos a esperar que nos cuenten estos cambios empresas internacionales, proveedoras de equipos, nos van a traer artefactos nuevos, pero esos artefactos nuevos no son sinónimos de un cambio en la manera de producir en Argentina. Y Fernando, escuchame una cosa, en relación con esto, ¿qué es lo que hacen en la UIA? ¿Cuál es el rol de ustedes?
¿Es hablar con el gobierno, hablar con las empresas? ¿Cómo? La UIA principalmente lo que hace es construir agendas, plantear necesidades, en esto cuáles serían los aspectos claves. Como actor participa hoy mismo del G20, de las reuniones del G20, en las distintas cuestiones, y ahí es importante porque la narrativa sobre cómo va a ser el futuro se construye en gran medida en esos espacios. Y ahora un planteo como significativo es si Argentina y Brasil, sus dos, la UIA y su par brasileño, pueden llegar a la próxima reunión del G20 contando con datos, contando con estudios que hemos realizado en este año, qué es la industria 4.0 en Argentina y Brasil, cómo se está difundiendo y qué necesita Argentina y Brasil para que esto sea sinónimo de potenciar sus economías. Ese es un planteo muy, a mí me parece significativo, que si no está la UIA no se podría hacer. Después la UIA también es la pirámide, es la cúpula de una pirámide más amplia. Contaba antes que estaba en ADIMRA, y ADIMRA, la Asociación de Empresarios Metalúrgicos, está haciendo algo muy interesante, está cambiando un poco la lógica que es una entidad gremial empresaria, y está gestionando una red propia de más de 15 centros tecnológicos, donde se ofrecen equipos que una pyme no podría tener y ni los sabría usar. Entonces se lo ofrece a sus socios, se trabaja en capacitación, se trabaja en temas un poco olvidados o rezagados en Argentina, metrología, se trabaja en eficiencia energética. Bueno, son todos insumos, bienes públicos o semipúblicos que son imprescindibles para que una pyme no solo se mantenga a flote, sino que vaya un poco más allá, que tenga un liderazgo en su sector. Bueno, esto, digamos, gestionado desde los propios empresarios, te da, además de la cuestión estratégica, una cuestión de eficiencia, de practicidad, que es importante. Y en eso estamos, construir esta red, que es una red muy federal, que es obviamente con ayuda de recursos públicos, pero también financiada con el servicio que paga cada empresario. Me parece que es un cambio cualitativo que no estaba en la Argentina, porque nosotros, a diferencia de otros países, apostamos mucho a veces al vínculo directo entre un Estado que ayuda financieramente y una empresa que tiene que emprender, y ahí faltaban eslabones en la cadena. No, y además cambiar que las cámaras tradicionalmente argentinas han sido lugares donde básicamente el tema es lobby y gestiones con el gobierno, y pasar a una acción más, si se quiere, activa, ¿no? Digamos, de ayuda a las empresas. Brindar servicios que son los servicios necesarios para ese colectivo, definido por ese propio colectivo. Claro. Esto es algo que no cambia ni deja de lado lo otro, que me parece también algo importante en cualquier democracia y en cualquier sistema más o menos de actores múltiples, pero me parece que era una pata que faltaba y se está haciendo la experiencia. Y lo bueno es que el desarrollo es ir cambiando de problemas. Ahora, DIMRA, ¿qué problema tiene? Bueno, ¿cómo se gestiona un centro tecnológico? ¿Cómo se retiene a gente con capacidades técnicas para que no se vayan a trabajar a esas empresas que te vinieron a pedir un servicio? ¿Cómo se cobra un servicio? ¿Por el valor, por el costo variable, por el costo de reposición del equipo? Bueno, es una agenda que la conversación dentro de la entidad también cambia, y eso es señal de que estamos modificando un poco la cultura. Claro. ¿Y cuál es tu diagnóstico hoy sobre tu contraparte? ¿Cómo ves hoy a los empresarios frente a este desafío? Mira, creo que Argentina, con los vaivenes que tuvo en toda su historia, lo que tenemos es un sector empresarial castigado y súper heterogéneo. Me encantaría tener una lista de los 50 empresarios con más de 50 empleados que son muy emprendedores, y que esos empresarios sean los que reclamen y sean una voz dentro de todo el colectivo empresario. Me parece que eso ellos se tendrían que animar, porque los hay, y diferenciarse un poco de todas las distintas variedades de empresarios que conviven en nuestro medio. Me parece que ahí Argentina tiene un poco ese castigo, que tenemos de todo, lo bueno y lo malo, y es muy difícil que
que termine a veces de reconocerse todo ese potencial que se encierra ahí, pero que uno cuando lo camina lo va viendo y es justamente a lo que uno quiere aferrarse para pensar que tenemos otras posibilidades. Hay que trabajarlo. Y decir una pregunta un poco tramposa. Cuando vos te encontrás con un empresario, en la DIM, lo que sea, ¿cuántos, lo primero que te preguntan es cuál va a ser el tipo de cambio? Mirá, no me genera tanto rechazo eso, porque la percepción la agenda de un empresario está bien, es constituir la rentabilidad. A mí me gusta el empresario que constituya su rentabilidad basado en la gestión del conocimiento, pero entiendo que para poder hacer eso no puede dejar de desconocer cómo es el pago de impuestos, cómo es las condiciones de cambio, la tasa de interés, etcétera. Sí tenemos un problema, si no estabilizamos nuestra macroeconomía, todo el tiempo y la atención se va en estas cuestiones incluso al que tiene vocación no tiene oportunidad. No tiene tiempo de preocuparse por lo que tiene que preocuparse. Sí, y un mensaje, en esto es que también hay que pensar que en Argentina la macro es muy importante, pero no podemos desatender la micro, ni es un tema de secuencia. Creo que no es que primero vamos a solucionar la macro y después la micro. Tendríamos que encontrar cómo con ese empresario, con estas instituciones, pensamos también una micro que le dé espacio a la micro, que sea una micro que permita condiciones para que la macro no te ocupe todo, incluso en situaciones de estabilidad, que es algo imprescindible. Van a presentar en breve una encuesta, ¿no? Los resultados de una encuesta sobre Industria 4.0, ¿es así? Sí, esto es una alianza, porque la verdad el trabajo de la UIA se está haciendo una alianza con el CIPEC, con el Intalbit, etcétera, y ya están los resultados que en el mes de octubre se van a presentar y van a hacer la primera muestra de 300 industrias en Argentina, contando quiénes son las que están usando mejor esto, quiénes son las que están más atrasadas y cuáles realmente las fuentes de productividad que esto desencadena. Bueno, estaremos atentos entonces a esa presentación. Bueno, gracias Fernando, se fue todo como siempre muy rápido el tiempo, pero ha sido súper interesante la charla. Gracias. Bueno, saludos a todos, gracias. Impecable entrevista. Bueno, muchas gracias. Impecable entrevista. La verdad, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Profesor, tenemos el día martes 4 del 9, usted con otros impecables profesores de la facultad van a hacer la economía argentina, tendencias, desafíos persistentes y perspectivas. Va a estar dictado por usted, el doctor Daniel Heyman, el doctor Andrés López, que lo conocemos también, sí, y la doctora Roxana Mauricio, todos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. Esto va a ser el martes 4 de septiembre a las 19 horas en la sede Córdoba, o sea, cuando esté este programa. O sea que este programa la semana que viene no saldrá en vivo. No saldrá en vivo, va a estar grabado. Quienes igual que dura competencia contra ustedes mismos, el programa, bueno, que quiere vernos en vivo, sí, puede venir a la facultad, puede ir a la facultad, de eso se trata. Es perfecto. Bueno, sí. Entonces va a ser la economía argentina, tendencias, desafíos persistentes y perspectivas. Va a ser una mesa redonda, una mesa de discusión más que presentaciones. Sí. Va a arrancar a las 19, va a durar lo que dure, un par de horas. Ok, sí. Perfecto. Va a ser en la sede de la avenida Córdoba de nuestra facultad. Después tenemos el departamento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, junto a la maestría de Economía y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, organizan el seminario Organización Social del Cuidado y Empoderamiento Económico de las Mujeres, apuntes para una agenda académica y de política pública. Los disertantes van a ser Corina Rodríguez Enríquez, Agustina Señoreans y el moderador Javier Curcio. Esto se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto, mañana, entre las 19 y las 21 horas en el aula 212 del segundo piso y no requiere inscripción previa. Finanzas para contadores, una herramienta para fidelizar clientes, el jueves 30 de agosto
de 2018 a las 19 horas en el aula 212 expone el licenciado Juan Pablo Zambotti y organiza la Secretaría de Graduadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Se requiere inscripción previa con datos, apellido, nombre, DNI y número de celular a contacto.graduado@fce.uba.ar. Innovación en Big Data, miércoles 29 de agosto, mañana de 19 a 21 horas en el lugar el Salón de Usos Múltiples. Expone el licenciado Ernesto Misleg, profesor de la maestría de Data Mailing de la Universidad de Buenos Aires. Se requiere inscripción previa también en graduados, es contacto.graduado@fce.uba.ar. Los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 se realizarán las 24 jornadas de epistemología de las ciencias económicas. Se empeñan en ponerme palabras cardinales con sí, números romanos. ¿Ah, en serio? Cardinales con números romanos. Yo después de eso puedo hacer cualquier cosa en radio. Culpa de Cecilia. Sí. Jornada de epistemología de las ciencias económicas. El evento tendrá lugar en la facultad, nuestra facultad, y será coorganizado por el Centro de Investigaciones en Epistemología de las Ciencias Económicas y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Para mayor información en www.economicas.uba.ar. Y la Facultad de Ciencias Económicas recibirá la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento en reconocimiento por su maestría en Administración Pública, y dicha mención fue propuesta por la senadora Lucía Crexel. La ceremonia de entrega se realizará el 31 de agosto en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Una gran noticia. Y por último, las jornadas anuales de microfinanzas en Argentina se constituyen el evento más importante y representativo del sector, y es organizado por la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito desde el año 2007. Este año el lema será cómo promover el desarrollo de las microfinanzas en la Argentina, y tendrá lugar el 6 de septiembre de 9 a 16 horas en el Salón de Actos del edificio anexo. Y para mayor información en la página de la facultad www.economicas.uba.ar. Una agenda muy extensa. Arrancó el calendario escolar y arrancaron las actividades. Sí, así es. Así que estuve viendo muchos carteles de nuestro programa en la facultad. ¿En serio? Sí. Muy bien. Sí, así que estamos cada vez con mayores seguidores en Twitter, cada vez con mayores seguidores en lo que tiene que ver las redes sociales. Y cada vez con mayores carteles. Exactamente, no es poco, porque veo que hay, ante todo la digitalización, a veces lo analógico sigue resultando como un cartel de papel en la facultad. Sin ninguna duda. Yo sigo creyendo que a veces las cosas analógicas tienen mucho valor. Mi generación también lo piensa. Sí, yo soy analógico Así es. primeramente. Así es. Estimado, mire qué puntualidad británica. Nos quedamos sin el tema de López, que no se entere, por favor. López salió grabado hoy. Salió grabado. Salió grabado, así que Muy igual bien. debe estar muy ocupado en el penal que le atajaron a Independiente. Así es. Nos volvemos a encontrar martes que viene, salimos grabados a las 20 horas. Y el otro martes en vivo. Y el otro martes ya en vivo. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.